Hola, hablamos de tueste y cómo llegar de un grado sí a un grado sí. Con estos tres temas de los cuales vamos a hablar en este video. En 2014 me pidieron desarrollar un curso de tueste y mejorar el tueste de una marca de café de especialidad. Mi problema, no tenía ni idea cómo tostar café. Así que empecé a investigar en Google, en libros, en filminas y pude también entrevistar a algunos tostadores. Lo mejor fue que tenía a disposición una pequeña tostadora y café verde para tostar. Y todo eso fue súper valioso, toda la información. Solo el único problema es que toda esa información era información suelta, aislada. No era un proceso que me pudiera llevar de ese punto a ese punto. Así que seguí experimentando, fallando, prueba y error. Quemé café y hice muchos errores en este camino, pero después de 2-3 meses logré desarrollar el curso y mejorar notablemente el tueste de este café de especialidad. En todo este proceso me di cuenta que toda esa información que pude recolectar y que conocí en este camino se podía resumir en 3 grandes pilares. Y en el video de hoy quiero compartirle esos 3 grandes pilares que yo pienso son los fundamentos para entender bien cómo funciona el proceso de tueste y para lograr un buen tueste. En el proceso de tueste en sí existen muchísimas variables que afectan realmente la calidad del tueste y lo que al final podemos percibir en la taza. Y aunque existan tantas variables, creo que hay algunos conceptos y algunos pilares claves que si usted lo entiende y lo aprende y lo aplica durante todo este proceso de tostar café, le puede ayudar de obtener muy buenos resultados y poderlo replicar una y otra vez. Estos pilares son básicamente 3 y lo vamos a ver ahora. El primer pilar que vamos a ver es un poquito, digamos, lo que uno llamaría la teoría o el entendimiento sobre 3 aspectos. El primer aspecto de esta teoría es el grano, es la materia prima, por donde tenemos que empezar. Ya de una vez les digo que la calidad de la materia prima es algo súper importante. Si la materia prima no tiene una buena calidad, es muy difícil con el tueste poder sacar realmente algo bueno. Entonces, la calidad de la materia prima es muy importante. Además, un buen tostador tiene que saber, tiene que conocer ese ingrediente y lo que tiene el café, el grano de café, como un chef que sabe exactamente cuáles ingredientes, cuáles compuestos tiene un cierto plato o cómo está compuesto un cierto ingrediente y cómo reacciona después en el proceso de cocción. Lo mismo pasa con el café. Es importante entender lo que son los ácidos, lo que son los azúcares, cómo reaccionan las proteínas durante el proceso de tueste y cómo todo esto influye al final en lo que es el sabor del café. No digo que hay que ser un químico, pero por lo menos tener una idea básica de lo que pasa con este café, por qué pierde peso, por qué se expande durante el proceso de tueste y qué tienen que ver todos estos compuestos que están dentro del café con todo esto. El segundo principio es, digamos, la tostadora y sobre todo lo que es la transferencia de calor. Al final, lo que hacemos cuando tostamos café es transferir calor hacia el grano. ¿Y cómo podemos transferir calor? Bueno, hay diferentes principios de transferencia de calor. Por ejemplo, el calor o la transferencia por conducción es cuando el grano de café toca nuestra tostadora, que sea en un tambor o que sea una tostadora de aire. Y el segundo tipo de transferencia de calor más importante para el café es la convección. Ahí tenemos normalmente el aire caliente que tuesta el café. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque los diferentes tipos de transferencia de calor tienen diferentes efectos sobre el grano y cómo se desarrolla. Y esto es sobre todo importante si tuesta un café y, por ejemplo, ve que el café o la superficie del café está levemente quemada, tiene puntitos negros, entonces esto puede indicarnos que, por ejemplo, hay demasiado calor conductivo, o sea, demasiado calor del metal. Y en base a esa información que recibimos, podemos adaptar los parámetros para mejorar el tueste. Y el tercer aspecto, el tercer punto importante en este, digamos, pilar de la teoría es el proceso de tostado. Tenemos que entender que tostar café al final es la relación entre el tiempo y la temperatura. Y dependiendo cómo manejamos esos dos factores con las diferentes variables
que podemos ajustar en nuestra tostadora pueden cambiar lo que son los perfiles de tueste. Los perfiles de tueste al final no son nada más que como la receta del tostado del café, ¿ok? Podemos tomar el mismo café y le podemos dar 3 recetas diferentes y pueden cambiar levemente ciertos aspectos. Lo podemos dejar más ácidos o menos ácidos, le podemos dar un poco más de cuerpo o menos cuerpo, y todo eso influye en el desarrollo del perfil sensorial del café. Si tenemos esos 3 aspectos como en nuestra mente como base, tenemos en práctica la licencia de conducir una tostadora, porque con estos conceptos no importa qué tostadora va a usar, siempre va a tener una guía, un camino que puede seguir. Una pequeña interrupción: si te está gustando el contenido de este video, no te olvides de darle un like, suscribirte y activar la campanita. Vamos con el segundo pilar, y el segundo pilar ya es entrar llenamente en la práctica. Mientras en el primer pilar hablamos mucho de temas que son el qué y el por qué relacionado con el grano de café, la transferencia de calor y el proceso de tueste en sí, lo que son perfiles de tueste. En el segundo pilar vamos a hablar de la planificación y la ejecución del tueste, y eso es ya la parte práctica del cómo hacer las cosas. Y aquí tenemos que tener en cuenta también 3 aspectos. El primer aspecto es el análisis de las propiedades físicas del grano de café. Y bueno, aquí no me refiero a que si el café tiene acidez o qué acidez tiene o qué tipo de azúcares tiene, como estos cambian. Eso es más bien parte de la información o del conocimiento general sobre el café en sí, que ya hablamos en el primer punto. Aquí más bien hablo que si yo estoy con mi tostadora o estoy tostando en algún lugar y tengo un café específico, antes de tostarlo tengo que conocer bien ciertas propiedades físicas de estos cafés, para luego en el segundo punto poder ajustar y adaptar mi tostadora. ¿Cuáles son estas propiedades que recomiendo que analicen, que son muy importantes entender para luego poder tomar las decisiones correctas antes y durante el tueste? La primera es la humedad del grano, después tenemos la densidad del grano y también el tamaño del grano. Sobre todo si tuestan diferentes tipos de cafés, hay a veces variedades que son muy pequeñas, hay variedades que son muy grandes, realmente dependiendo de la variedad, y eso obviamente se comporta diferentemente en la tostadora de café. Y en base a esta información, y también puede tomar en cuenta lo que son, por ejemplo, los procesos de beneficiado, como si es un natural o si es un miel o si es un lavado, podemos tostarlo de diferentes maneras para que se expresan. Al final lo que queremos es que se expresan los sabores de esta variedad y de este proceso de beneficiado en específico. Una vez analizado esto, podemos seguir al segundo punto, que es el ajuste inicial de los parámetros de la tostadora. Y aquí tenemos que tener justamente en cuenta estas propiedades físicas, porque si un grano tiene mucha humedad o si un grano tiene poca humedad, tiene un impacto importante sobre cómo manejamos el calor y el gas o la electricidad durante la fase de tueste, porque simplemente los granos de café se van a comportar diferentemente si tiene mucha o poca humedad. Va a ser diferente si un grano es de zonas muy altas y muy probable que es muy denso, o si es de zonas bajas y no es tan denso. Entonces la transferencia de calor hacia el grano y dentro del grano, y luego cómo el grano se desarrolla, tiene un impacto diferente. Y luego el tercer punto es la ejecución. Ya cuando el grano está dentro de la tostadora, ¿cómo manejamos la tostadora? Una vez en uno de los comentarios de los videos en YouTube me preguntaron si la tostadora, una vez que se pone el café, la tostadora se deja simplemente caminar. Y bueno, se puede hacer, no hay ningún problema con eso, y el café se va a tostar de una u otra forma, solo que hay ciertos aspectos cómo manejamos el calor en diferentes fases del tueste, y cómo manejamos ese calor va a influir sobre cómo se desarrollan los sabores en el café y el perfil sensorial del café, porque simplemente el café ingresa a la tostadora en forma cruda, verde, oro, llámalo como quiere, y durante todo ese proceso va cambiando, agarra color por ciertas reacciones químicas en el café,
sube de volumen, se vuelve más grande, pierde peso, cambia su estructura física simplemente. Y entonces no puedo manejar el tueste en todo momento de la misma manera. Tengo un poco que adaptar, ¿verdad?, la tostadora, las variables que puedo manejar en la tostadora a la realidad o a lo cómo es el grano. Es un poquito como manejar un coche o un carro. También queremos ir a una meta, pero para llegar de una meta a la otra tal vez no podemos ir siempre recto, sino tenemos que tomar curvas, tenemos que frenar, tenemos que acelerar, y más o menos así como analogía se comporta también con el manejo durante la fase de tueste. Y el tercer y último pilar es la evaluación del grano de café tostado, porque si simplemente tostamos el café, lo sacamos de la tostadora y se ve bonito, perfecto, pero si no lo probamos no sabemos a qué sabe, si tal vez se ve bonito pero sabe ahumado porque durante el proceso de tueste nos olvidamos de extraer el aire con el humo, u otros aspectos que simplemente pueden influir en el grano. Entonces hay dos aspectos durante la evaluación del café. Una parte es la evaluación también aquí física, llamámoslo así. Se pueden evaluar lo que son los colores, los grados de tueste del café, sobre todo comparar el color del grano de café en su capa exterior y el color ya del mismo café pero molido, y la diferencia que hay entre estos diferentes colores. Existen aparatos, herramientas que miden justamente en una escala el color entre esas dos capas, la parte interior y exterior del grano. Esa herramienta nos puede dar un número. Normalmente, entre más cercanos son esos números, mejor es para lo que es el desarrollo del café. ¿A qué me refiero con el desarrollo? El desarrollo del café quiere decir simplemente que el café fue tostado de tal manera que a la hora que vamos a preparar el café va a soltar, solubilizar todos los compuestos saborizantes. Si eso no es el caso, si el café no está desarrollado bien, puede más bien ser que el café sale muy ácido o sale muy seco y no da los sabores que debería dar. Entonces, por ejemplo, analizar el color es una manera para tener una noción de si el grano está bien desarrollado. Luego normalmente se mide también el pérdida de peso, porque el grano de café durante el tueste pierde peso entre unos 13, 14 a 20, 21, 22% dependiendo del grado de tueste. Eso es simplemente porque el grano de café inicialmente tiene humedad, tiene agua, y esta agua se va perdiendo durante todo el proceso de tueste. Entonces es completamente normal que si tostamos 100 gramos de café, al final vamos a tener también 85, 84, 82 gramos de café tostado. Pero la manera, estrella para evaluar el café es al final la degustación, normalmente a través de la catación. Que la catación es una manera, más específica de la degustación, una manera con ciertos pasos que sigue un cierto tipo de protocolo. Existen diferentes protocolos de catación. Entre los más conocidos es el protocolo de la SCA, la Asociación de Cafés de Especialidad, que evalúa básicamente el café sobre una escala de 0 a 100, y justamente esa escala determina de cierta manera si un café, por ejemplo, puede ser categorizado como café de especialidad o no. Es un aspecto importante. Hay otros aspectos para hacer esa categorización, pero es algo importante. Pero no solo la catación sirve en este caso a evaluar la calidad del café, de la materia prima, lo que es la primera tarea de la catación, sino también la calidad del tueste. Y si enfocamos la catación o la degustación en cómo salió nuestro tueste, nos puede dar muchas indicaciones cómo estamos manejando la tostadora. Porque si yo, por ejemplo, cato un café y me sabe a paja o me sabe a zacate, eso puede ser un indicador que no tosté bien en café. Si yo sé que la materia prima que tengo es de excelente calidad, pero me da igual esas notas zacatosas a paja o incluso a cartón o a cereal, puede ser que ahí me falta algo en el desarrollo. El otro extremo es si catamos el café y nos sabe a ceniza o a humo.
Entonces sabemos ahí o exageramos con la temperatura o tal vez no extraemos ciertos humos que se crean durante del proceso de tostado. Por eso es tan importante no solo conocer y saber tostar, sino también conocer, por lo menos tener una noción de lo que es la degustación, la catación para el café, para sacar justamente esta evaluación y en base a esa información luego poder tomar decisiones de cómo mejorar el proceso de tueste. Sistematizar y ordenar esa información y ese conocimiento de tal forma a mí me ayudó mucho a desarrollar mi fundamento de entendimiento sobre el proceso de tostado, aplicarlo en diferentes tostadoras y aplicarlo con diferentes granos de café. Admito que ese tipo de forma estructurada de entender el proceso de tostado no es para todos y tampoco pretendo que es la verdad absoluta porque cada uno tiene su forma de aprender y de aplicarlo a la práctica. Pero a mí me ayudó mucho. Y después lo que me ayudó mucho es simplemente tostar, experimentar con diferentes granos y sobre todo durante el tueste anotar absolutamente todo. Temperaturas, tiempos, flujo de aire, configuraciones de gas, de quemador y después obviamente catar el café para darse cuenta qué tal salió el tueste. Y solo así, juntando las notas de catación y las curvas de tueste, uno se puede dar realmente cuenta si la calidad del tostado fue buena. Te recuerdo, si te ha gustado el video, dale un like aquí debajo del video y si te gustó demasiado, simplemente suscríbete aquí también debajo y activa la campanita. Si quieres más información acerca de café, debajo del video en el área de descripción te dejo algunos enlaces donde por ejemplo te puedes inscribir en mi boletín semanal donde te puedo enviar consejos prácticos cada semana y también tengo algunos enlaces que podrían ser de interés sobre algunos cursos en línea que tengo. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.